Hola amado, Dios te bendiga, buen día, qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 7 de la Carta a los Romanos, un capítulo muy interesante, un capítulo en el que Pablo explora la relación que hay entre la ley y el pecado, y cómo la ley puede ser un instrumento para revelar el pecado, pero no para eliminarlo. Esto lo hemos expresado varias veces, o Pablo lo ha expresado varias veces más bien en los capítulos anteriores, de que solamente es Cristo quien nos puede libertar y perdonar, limpiar, pero la ley revela el pecado, mas no lo elimina. Y entonces encontramos tres grandes verdades. La ley puede ser un instrumento para revelar el pecado, pero no para eliminarlo. Segundo, la lucha interior entre la carne y el espíritu es una realidad para todos los creyentes. Es una lucha en las dos naturalezas que tenemos, en esas dos, la carnal y la espiritual, y allí tenemos que decidir cuál de las dos ganará en nuestra vida. Y tercero, la liberación en Cristo es la única forma de escapar de la esclavitud del pecado. Entonces Pablo está confirmando una vez más que sí, ya hemos sido justificados por Cristo, pero ahora tenemos que entrar en el proceso de la santificación, y es donde renunciaremos cada día, como lo leímos en el capítulo anterior. El que está en Cristo debe nacer, morir cada día, estar muriendo en el pecado. Es un proceso continuo. Ahora en el capítulo 7, Pablo expresa esa lucha que hay para encontrar salvación o para ser libertado, esa lucha constante. Ya vamos a mencionar algunos textos importantísimos. Te invito a leer entonces este capítulo. Tiene 25 versículos, pero lo que nos enseña es fundamental para que nosotros podamos vencer en el nombre de Cristo Jesús contra todas las acechanzas del enemigo. Dice la Biblia, Romanos 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Nótese bien lo interesante que Pablo está presentando aquí. Ahora, es importantísimo destacar que Pablo aquí no está diciendo en ningún momento que la ley haya sido abolida o que quedó eliminada. No, simplemente nos está diciendo, nosotros antes dependíamos de la ley. Le está diciendo a los romanos. Recuerda que esta carta es escrita para los romanos, donde había muchos legalistas que pensaban que la salvación la obtendrían guardando la ley. Entonces el Pablo les dice, ustedes estaban bajo la ley porque dependían de la ley para encontrar salvación, y eso es imposible, porque la ley revela, dice versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Ahora, no está diciendo que es la ley la que produce pecado, no, sino que la ley muestra, como lo leímos en el capítulo anterior, y lo vamos a leer ahorita más adelante, en versículo 7 en adelante. La ley muestra el pecado, revela el pecado. Así que cuando tú piensas que estás o vas a ser salvo por la ley, al contrario, te estás condenando, porque la ley te muestra que eres un pecador, pero no te dice que vas a ser salvo. No, simplemente te dice que eres pecador y te muestra hacia dónde tú debes ir, a Cristo Jesús. Pero si tú te quedas solamente en la ley, pensando que ser una buena persona, que guardando esto, que guardando aquello te vas a salvar, entonces vas a llegar al punto en que te sentirás vacío, similar como aquel joven rico de Mateo 19. Él era estricto en guardar la ley y lo hacía bien. Él pensaba que la salvación estaba en la ley. Él estaba sujeto, estaba bajo la ley, pensando que por ser una buena persona, que por dar muchas ofrendas, dar diezmos, dar ayudas, por ir al culto, por guardar el sábado, por esto, por aquello, iba a ser salvo. Pero cuando se encuentra con Cristo, entonces él siente que hay un vacío en su corazón y le dice, Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna?
Y Jesús le dice, guarda los mandamientos. ¿Y por qué se lo dice? Porque Él quiere contrastar en este concepto. Le quiere decir de esto para que Él mismo se dé cuenta que incluso guardando los mandamientos no va a ser salvo. Y entonces Él le dice, mira, todo esto lo he hecho desde que estaba muchachito, pero aún me falta algo. Y Jesús le dice, ¿te has dado cuenta? ¿Te diste cuenta que no es la ley la que te salva? ¿Te diste cuenta que no son tus obras las que te salvan? ¿Te diste cuenta? Ahora te falta algo y lo más importante, y es permitirme a mí entrar en tu corazón. Por eso, para probarte en esto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Jesús le hace una prueba maravillosa y poderosa. Pero este joven respondió dando a entender que en su corazón no cabía Cristo Jesús. Él era aferrado a la ley y entonces Cristo no hacía parte de él. Ese es el típico ejemplo que Pablo está presentando aquí. Él está diciendo, la ley no me salva, para nada. La ley no me salva, porque es Cristo quien me da salvación. Y como yo ya morí al pecado, me bauticé en Cristo, ahora la ley no me condena. Ahora Cristo me salva y yo quedé libre de la ley, porque ya no estoy cometiendo pecados. Si yo cometo pecados, pues estoy bajo la ley. Pero si yo nací de nuevo a una nueva vida en Cristo, pues ahora no estoy bajo la ley. ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo a Dios. Y al obedecer a Dios, la ley no me condena. No quiere decir que no tengas que guardarla. Claro, yo tengo que guardarla porque ahora no debo adulterar, no debo levantar falsos testimonios contra mi prójimo, debo guardar el día de reposo, debo adorar a Dios, o sea, los 10 mandamientos, porque he nacido en Cristo. Que no lo hago para encontrar salvación, no, ya yo encontré salvación en Cristo Jesús y ahora debo obedecer a Dios guardando su ley por amor a Él. ¿Te das cuenta? Pero aquella persona que dice, no, es que estamos bajo la gracia y entonces la ley quedó anulada, porque la Biblia dice, como lo leímos en el capítulo anterior, que ya no se enseñará de vosotros el pecado porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso lo expliqué el capítulo anterior, el día de ayer. Pero hay muchos que dicen, mira, estamos bajo la gracia, ya no hay que guardar la ley. Entonces sería algo más o menos así. Tú te bautizas, entras a la gracia de Cristo, eres salvo en Cristo Jesús, pero ahora tú puedes adulterar, tú puedes fornicar, tú puedes hablarle mal, grosero a tus padres, puedes deshonrar a tus padres, puedes levantar chismes por allí, puedes codiciar, puedes adorar imágenes. Eso es, ¿sí? Si tú no estás, o sea, que no tienes que guardar la ley, entonces puedes hacer eso. Yo te pregunto, ¿es correcto esto? Claro que no, obviamente no, porque ya tú moriste al pecado, ¿cómo vas a vivir en él? Lo leímos en el capítulo anterior. Entonces, sí, la ley sigue vigente, claro que sí, sigue vigente, porque donde no hay ley, y es lo que dice los versículos siguientes, del versículo 7 en adelante, mira bien lo que dice Pablo, después de explicar todo, que ya no estamos bajo la ley, que la ley ya no tiene dominio sobre nosotros, que ya no nos condena. Entonces Pablo pregunta, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Y dice, en ninguna manera, pues yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahí está el mensaje claro. Entonces, ¿la ley sigue vigente? Sí, claro que sí, porque si no hubiese ley no hay pecado. Y si no hay pecado, ¿para qué Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario? Entonces, querido hermano, debemos morir a nuestra vida de pecado y nacer a una nueva vida en Cristo Jesús. Esa nueva vida es una vida de obediencia a su palabra por amor a Él. Dice la sierva del Señor en Revue Denkerel del 22 de julio del año 1890. Pablo dice, en cuanto a la ley, en lo que respecta a los externos, era irreprensible, pero cuando discernió el carácter espiritual de la ley, cuando se miró en el santo espejo, se vio a sí mismo pecador. Juzgado por una norma humana, se había abstenido de pecado, pero cuando miró dentro de las profundidades de la ley de Dios y se vio a sí mismo como Dios lo veía, se inclinó humildemente y confesó su culpa. No se apartó del espejo ni se olvidó qué clase de hombre era, sino que experimentó verdadero arrepentimiento ante Dios y tuvo fe en nuestro Señor Jesucristo. Fue lavado, fue limpiado. Dice, tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás,
Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El pecado entonces apareció en su verdadero horror y desapareció su amor propio. Se volvió humilde, ya no se atribuyó más bondad y mérito a sí mismo. Dejó de tener más alto concepto de sí mismo que el que debía tener y atribuyó toda la gloria a Dios. No tuvo más ambición de grandezas, dejó de desear venganza y no fue más sensible al reproche, al desdén o al desprecio. No buscó más la unión con el mundo, posición social u honores, no derribó a otros para ensalzarse él. Se volvió manso, condescendiente, dócil y humilde de corazón, porque había aprendido su lección en la escuela de Cristo. Hablaba de Jesús y su amor incomparable y crecía más y más a su imagen. Dedicaba todas sus energías a ganar almas para Cristo. Cuando le sobrevenían pruebas debido a su abnegada labor por las almas, se inclinaba en oración y aumentaba su amor por ellas. Su vida estaba escondida con Cristo en Dios y amaba a Jesús con todo el ardor de su alma. Amaba a cada iglesia, se interesaba en cada miembro de iglesia, pues consideraba que cada alma había sido comprada con la sangre de Cristo. Gloria al Señor. ¡Qué maravilloso! Mira bien. Él murió a esa vida antigua pensando que por hacer las cosas iba a encontrar salvación. Pero cuando se encontró con Cristo, se dio cuenta que él era un pecador terrible. Por eso le dice: Señor, ¿qué pides de mí? ¿Qué quieres que haga? Y entonces Jesús le habló y allí Pablo fue transformado, porque se dio cuenta que lo que él hacía no valía de nada. Se dio cuenta que su pecado revivió y él murió. Y sigue diciendo la sierva del Señor: el apóstol Pablo, al relatar sus experiencias, presenta una importante verdad acerca de la obra que debe efectuarse en la conversión. Dice: yo sin la ley vivía en un tiempo, no sentía ninguna condenación, pero venido el mandamiento, cuando la ley de Dios se manifestó con fuerza en su conciencia, el pecado revivió y yo morí. Entonces se consideró pecador, condenado por la ley divina. Obsérvese que fue Pablo el que murió y no la ley. Interesante, la ley no murió, fue Pablo. La ley sigue vigente, obviamente, sigue vigente, pero Pablo murió en Cristo Jesús y resucitó a una nueva vida en Cristo, que claro, debe obedecer la ley ahora, no como requisito para ser salvo, porque ya él encontró salvación en Cristo Jesús. Ahora guarda la ley en gratitud y amor a esa salvación que encontró en Cristo Jesús, porque la ley no murió, quien murió fue Pablo. Y si la ley muriese, entonces muere también el pecado, y si el pecado muere, entonces ¿qué gracia tiene la muerte de Cristo? Esto es algo muy importante y debemos entenderlo, querido hermano. Y luego empieza a expresar Pablo la lucha que hay, esa lucha que hay en el cristianismo. Cuando nosotros nacemos a la nueva vida en Cristo Jesús, es decir, nos bautizamos, empezamos una lucha tremenda. Y él lo expresa de esta manera. Dice el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y Pablo está expresando la lucha constante que hay, no para darnos aval de pecar. Esto es algo que debemos tenerlo muy claro, porque muchas personas se toman de estos versículos para decir: mira, es que Pablo, si el mismo Pablo era así, pero es que Pablo no está hablando de él, sino está hablando del cristiano en primera persona. Obviamente, él se está diciendo como si fuese él. No es que él le diera rienda suelta a sus pecados, no. Él está diciendo: esta es la lucha que hay. Hay dos naturalezas, una carnal y una espiritual. Y yo con mi mente quiero hacer las cosas buenas, pero en mis miembros, en mis cuerpos, hay una ley que es la ley del pecado, y él aquí lo menciona, dice: y esa ley del pecado me induce a pecar, me impulsa, y yo a veces hago lo que no quiero, y hay una lucha allí constante. Sabes que esta lucha, el mismo Jesús la habló antes de que Pablo dijera esto, ya Jesús lo había dicho, allí en Mateo 26, Jesús cuando invita a los discípulos a orar, les dice: velad y orad para que no entréis en tentación.
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mira que Jesús allí presenta esta misma lucha que Pablo está presentando aquí. Hay dos naturalezas. El espíritu, es decir, la mente, está dispuesta. Con tu mente quieres hacer las cosas buenas, pero la carne es débil. Tenemos la tendencia al pecado. Esa es nuestra naturaleza, es pecaminosa. ¿Y por qué lo dijo Jesús? Porque si tú lees el versículo 35 de Mateo 26, después de Jesús decirle a Pedro y a los demás apóstoles, todos se van a escandalizar cuando me tomen a mí y van a huir, como dice la Escritura, tomarán al pastor y las ovejas huirán, ¿sí? Entonces Pedro dice, no Señor, ¿cómo es posible? Aunque todos se escandalicen, Señor, yo no me escandalizaré. Y entonces todos dijeron lo mismo, amén, gloria al Señor, Jesús, no nos escandalizaremos. Y Jesús le dice, ay Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dice, no Señor, imposible. Si no me escandalizo, menos te voy a negar. Así tenga que morir, Señor, pero no te negaré. Eso es lo que pensaba Pedro. ¿Y qué dijeron los demás apóstoles? La Biblia dice, y todos dijeron lo mismo, o sea, no te negaremos. Esa era la mente de Pedro. Y por eso Jesús dice, el espíritu a la verdad está dispuesto. Cuando Jesús les dijo, oren, ellos no oraron. Y cuando vino la prueba, ¿qué pasó con Pedro? Lo negó 1, 2, 3 veces. Y se escandalizaron, todos huyeron. Quedó Jesús allí solo con sus enemigos, los que venían a tomarlo. Y los discípulos huyeron. Entonces, ¿dónde estaba el propósito que tenían? Se les olvidó porque la carne es débil. Y esta es la lucha que está presentando aquí el apóstol Pablo. Está diciendo, en nuestra mente hay una ley, nosotros siempre queremos hacer las cosas buenas, pero a veces fallamos. Ahora, no es que nos valgamos de esto para pecar, no. Y él empieza a explicar y empieza a descifrar. Y si tú terminas el capítulo, te vas a dar cuenta la solución. Y entonces Pablo, después de explicar todo esto, que quiero hacer una cosa y no la hago, y hago el mal que no quiero, y todo eso, entonces al final estalla y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, no sé qué hacer. ¿Cómo puedo liberarme? ¿Cómo puedo hacer lo que yo quiero? El bien que quiero hacer, ¿cómo puedo lograr hacerlo? Porque es que estoy mal, quiero hacer algo bueno, pero hago lo malo, pero ¿cómo puedo vencer? Y entonces el versículo 25 dice la respuesta. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero no me dejo dominar por ella, porque mi mente está dominada por Cristo Jesús. Y Cristo me ayuda a vencer el pecado. Y dice el comentario bíblico adventista, me llama mucho la atención lo que dice, comparado con Camino a Cristo, página 15, Ministerio de Curación, página 93, y Deseado de la Gente, página 431. Allí dice, este es el punto culminante hacia el cual se ha dirigido el razonamiento de Pablo en este capítulo. No es suficiente estar convencido de la excelencia de la ley, ni reconocer la sabiduría y justicia de sus requerimientos, ni tampoco es suficiente asentir que son buenos sus preceptos o aún deleitarse en ellos. Ninguna cantidad de intenso esfuerzo de obediencia servirá para superar la ley del pecado en los miembros, a menos que el pecador rebelde se entregue a Cristo por fe. Entonces, la entrega a una persona ocupará el lugar de la obediencia legalista a una ley. Y como se trata de una entrega a una persona tiernamente amada, se le asiente como una libertad perfecta. Amén. Y dice Revid and Herald del 23 de mayo del año 1899. A través del plan de salvación, la ley mantiene su dignidad al condenar al pecador, y el pecador puede ser salvado mediante la propiciación de Cristo por nuestros pecados, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La ley no ha sido cambiada en ningún sentido para amoldarse al hombre en su condición caída. Permanece como siempre ha sido, santa, justa y buena. Somos nosotros los que hemos cambiado, porque ya no dependemos de la ley, ya no estamos sujetos a la ley, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos en el pecado. Ahora hemos muerto a ese pecado, hemos nacido en Cristo, ahora dependemos de Cristo y somos nosotros los que cambiamos. Pero la ley sigue igual, sigue vigente, pero nosotros ahora estamos aferrados a Cristo Jesús, y esa justicia de Cristo nos cubre y nos hace guardar su santa ley.
Este es el dilema, querido hermano. Así que, ¿cómo podemos vencer esta lucha que presenta Pablo aquí en el capítulo 7? ¿Cómo podemos salir victoriosos de esta lucha? Pues aferrándonos de Cristo Jesús. Y como te mencioné Mateo 26, Jesús mismo lo dijo allí: velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿cómo podemos vencer? Jesús lo dijo: entregándonos a Él, velando y orando. Y Pablo aquí dice: gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la clave de éxito en la batalla contra el pecado es Cristo Jesús, y solo Cristo Jesús. A Él debemos entregarnos, a Él debemos aferrarnos y solo vivir por medio de Él. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 7 de la carta a los Romanos. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!